Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Emanuel Iturbide Blancas. Vamos a hablar de el libro ¿Es posible la democracia aquí? De Ronald Dworkin, del capítulo 3 de Religión y Dignidad, y de el texto El derecho como integridad. Vamos a comenzar. El capítulo en cuestión aborda la compleja relación entre religión y política en Estados Unidos. El autor destaca la influencia histórica de la religión en la política del país, haciendo especial énfasis en el crecimiento preocupante del fundamentalismo religioso. Se mencionan casos concretos como el de Terry Schiavo y temas polarizantes como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo para ilustrar cómo la derecha religiosa se ha movilizado como fuerza política, buscando integrar de manera más profunda el cristianismo en la vida pública estadounidense. El texto argumenta de manera convincente, respaldado por ejemplos y datos, que esta tendencia es probable que continúe y analiza las potenciales consecuencias de una mayor influencia religiosa en la política pública. Se plantea un debate sobre el papel de la religión en la política y la vida pública, cuestionando cómo se deberían abordar temas específicos relacionados con la religión y el gobierno. Se propone distinguir entre dos modelos ideales, una nación religiosa tolerante y una nación laica tolerante. A través de ejemplos internacionales y la explotación de la práctica estadounidense actual, se sugiere que Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión debatiendo entre estos dos modelos ideales. La derecha religiosa, según el texto, está intentando transformar el país en un estado religioso tolerante, lo cual resuena con los argumentos presentados a lo largo del texto, comparando dos modelos de sociedad, la sociedad religiosa tolerante y la sociedad secular tolerante. La sociedad religiosa tolerante permite y apoya la religión como fuerza positiva, reconociendo un monoteísmo generalizado y permitiendo referencias a un Dios en ceremonias oficiales y políticas. Sin embargo, respeta la libertad de los no creyentes y disidentes, evitando coaccionar a los niños en las escuelas públicas a participar en oraciones, aunque permite la oración ecuménica en las escuelas. Por otro lado, la sociedad secular tolerante mantiene una postura neutral respecto a la religión, evitando cualquier referencia religiosa o antirreligiosa en actos oficiales, y no permite prácticas religiosas en instituciones estatales como las escuelas públicas. Se esfuerza por ser imparcial en el trato a personas religiosas y ateas y es cautelosa con respecto a los programas estatales que pueden beneficiar especialmente a organizaciones religiosas. El libre ejercicio de la religión en ambos modelos apoyan la práctica pacífica de cualquier religión o la ausencia de ella. Sin embargo, difieren en su interpretación del origen y la base del derecho a la libertad religiosa. La sociedad religiosa tolerante podría ver este derecho como especial y único para la religión, mientras que la sociedad secular tolerante lo vería como parte de un derecho más general a la libertad ética, incluyendo decisiones sobre sexualidad, procreación y otros asuntos éticos importantes. Se contrastan estos dos modelos de sociedad en cuanto a su enfoque de la religión y su relación con el Estado, destacando las diferencias en términos de tolerancia a práctica religiosa en espacios públicos y la base del derecho a la libertad religiosa. También aborda diversos temas relacionados con la controversia contemporánea en torno a la lealtad, la ceremonia y la discriminación, especialmente en el contexto estadounidense. Se discute el juramento de lealtad estadounidense, resaltando su naturaleza voluntaria y la inclusión de una declaración religiosa, una nación bajo Dios. Mientras algunos apoyan esta fusión de religión y patriotismo argumentando que no se obliga a nadie a recitar el juramento, otros sostienen que es responsabilidad individual elegir los valores éticos y rechazar cualquier manipulación gubernamental de estas creencias. Se critica la coerción implícita en el juramento, aunque se minimiza su impacto práctico. También se aborda el tema de los íconos ceremoniales públicos con raíces religiosas, concluyendo que su impacto en la promoción de la religión es mínimo y puede ser disfrutado por no creyentes por su significado secular.
También se aborda la discriminación en contra del matrimonio gay, destacando la importancia y singularidad de la institución del matrimonio y cómo negar este derecho a las parejas homosexuales es una injusticia. Se argumenta que las justificaciones en contra del matrimonio gay son especulativas y no se sostienen ante el principio de responsabilidad personal y la necesidad de justificaciones convincentes para discriminación. El texto concluye que negar el acceso al matrimonio de las personas homosexuales sería una violación del principio de dignidad, ya que implicaría considerar sus vidas y deseos como menos valiosos. El texto plantea preguntas importantes sobre los valores fundamentales que deberían guiar la política y la sociedad estadounidense en relación a la religión y la libertad individual. Se aborda la relación entre libertad y cultura y la influencia de la religión en la sociedad, especialmente en el contexto de un Estado secular versus un Estado religioso. Se destaca que una concepción de libertad basada en la dignidad humana permite ciertas restricciones justificadas distributiva e imparcialmente, pero se opone a leyes coercitivas basadas en juicios personales. Se argumenta que, aunque la mayoría de una sociedad puede ser religiosa, un Estado secular tolerante es preferible para respetar la libertad individual. El autor expone que las leyes basadas en suposiciones paternalistas profundas son ofensivas para la libertad, mientras que aquellas basadas en valores compartidos por la sociedad, como la regulación de la pornografía, pueden ser justificadas para proteger la cultura colectiva. Se plantea el dilema de cómo equilibrar la influencia colectiva de la cultura mediante la ley y las decisiones individuales. El texto también aborda el problema del aborto y la ciencia, argumentando que las decisiones sobre estos temas deben basarse en razones distributivas e impersonales de juicio, no en creencias religiosas personales. El autor sugiere que la educación debe enseñar de verdad y la verdad basada en el consenso científico y no estar influenciada por creencias religiosas. Por lo que es el texto de la racionalidad colectiva en el derecho de Dworkin y Nino, se aborda la temática de los conceptos interpretativos en el ámbito jurídico, destacando cómo estos pueden ser compartidos incluso cuando no existen criterios previos acordados o convergencias subyacentes. Se ejemplifica esta idea con la divergencia de opiniones entre liberales y conservadores sobre la justicia, mostrando que, a pesar de compartir el concepto, difieren en los criterios para juzgarla y en qué instituciones consideran justas o injustas. Posteriormente, se introduce la teoría de Ronald Dworkin para explicar las controversias jurídicas como controversias interpretativas genuinas sobre cómo presentar el derecho de la mejor manera posible, basándose en los objetivos y valores presentes en la realidad jurídica. Luego se presentan y critican dos concepciones adicionales del derecho como práctica interpretativa, el convencionalismo y el pragmatismo jurídico. El convencionalismo ve el derecho como resultado de convenciones sociales y sostiene que los jueces crean derecho ex post facto cuando no hay convenciones previas. Dworkin critica esta perspectiva argumentando que ignoran los desacuerdos entre participantes y la conexión entre derecho y política. Por su parte, el pragmatismo jurídico, que busca justificar la coacción estatal basándose en la justicia y eficiencia de la decisión misma, es criticado por Dworkin por ignorar el valor de la integridad y por su enfoque excesivamente centrado en el presente y el futuro, desconsiderando las decisiones pasadas. Finalmente, Dworkin propone la teoría del derecho como integridad, en la que aboga por una coherencia y continuidad en las decisiones jurídicas, tratando a la comunidad como un agente moral unitario. Critica los modelos de comunidad de facto y de reglamento, proponiendo en su lugar una comunidad de principio basada en la fraternidad y en el respeto mutuo de derechos y obligaciones. Dworkin defiende que la auténtica comunidad política se basa en principios comunes, no simplemente en reglas establecidas por compromisos políticos. Esta comunidad de principios, a diferencia de otros modelos, valora la internacionalización de derechos y obligaciones más allá de decisiones institucionales pasadas, basándose en un conjunto subyacente de principios. Dworkin argumenta que esta perspectiva no requiere de ideales metafísicos y subraya la importancia de la integridad, vista como el pilar de la mejor interpretación constructiva de nuestras prácticas jurídicas y de la toma de decisiones judiciales en casos complejos.
El modelo de comunidad de principios de Dworkin también se considera el más adecuado para sociedades genuinamente plurales, ya que respeta los principios variados de sus miembros sin sacrificar a ninguno en pos de una justicia total. En conclusión, la importancia de reconocer la necesidad de preservar las prácticas y convenciones jurídicas existentes mientras se mantiene abierto a la posibilidad de mejoras y enriquecerlas a través de principios y valores moralmente válidos.